En el continente europeo, para el año 2021 se registra ya una población total mayor a los 761 millones de habitantes, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, que son las más actuales posibles. ¿Quieres saber cómo se distribuyen estas masas poblacionales en el continente europeo y qué implicaciones tiene? Quédate, a continuación lo explicamos. Geógrafos autónomos, información geográfica para crear conciencia. Al igual que en el continente americano, explicaremos primero las dimensiones superficiales que tienen los diferentes países del continente europeo, sobre los cuales se asientan estas masas poblacionales. De los 49 países con datos utilizados en este estudio, 6 poseen una superficie inferior a los 100 kilómetros cuadrados, de los cuales el Estado de la Ciudad del Vaticano presentan una superficie inferior al kilómetro cuadrado, y el Principado de Mónaco, el mayor de estos, posee casi los 75 kilómetros cuadrados. Por su parte, 5 países presentan dimensiones superficiales entre los 100 y los 1000 kilómetros cuadrados, de los cuales Isla de Man registra la mayor superficie con 570 kilómetros cuadrados, mientras que la bahía de Jersey es la que menor superficie presenta de este grupo, con apenas 116 kilómetros cuadrados. Cabe mencionar que entre estos dos grupos de extensión territorial, ambos inferiores a los 1000 kilómetros cuadrados, se encuentran los llamados microestados europeos, que son pequeños estados soberanos en Europa, y o las llamadas dependencias, que son pequeños territorios autónomos que, aunque poseen su propio gobierno, no tienen soberanía, ya que son estados dependientes. De entre 1000 y 100.000 kilómetros cuadrados de superficie, en Europa se encuentran 21 países, de los cuales Hungría y Portugal son los más extensos, con más de 90.000 kilómetros cuadrados de superficie, mientras que Islas Feroe es el país con la relativa menor extensión territorial de todos estos, con tan solo 1.396 kilómetros cuadrados de superficie. A su vez, de entre 100.000 y 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, se registran 15 países, de entre los cuales Islandia es el de menor extensión territorial con 103.000 kilómetros cuadrados de superficie, y Noruega el más extenso, con más de 625.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Finalmente, y siendo los más extensos de todo el continente y con más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, se encuentran Rusia y Austria, siendo este último el menor de ambos, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, y Rusia el mayor de todo el continente, con una extensión territorial superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados. En cuanto a los valores poblacionales, que de acuerdo a los datos del Banco Mundial se registran para el año 2021, en Europa hay 14 países con una población inferior al millón de habitantes, donde el Vaticano registra una población inferior incluso a los 1000 habitantes, mientras que Luxemburgo es el mayormente poblado de estos, con más de 630.000 habitantes. Por su parte, los países que superan ya el millón de habitantes, pero con una población inferior a los 10 millones, son 19 en el continente europeo, siendo Hungría el mayor poblado de todos estos, con más de 9.700.000 habitantes, mientras que Estonia representa el relativo menor valor poblacional, con más de 1.300.000 habitantes. En cuanto a los países con valores poblacionales de entre 10 y 100 millones de habitantes, en el continente europeo se registra un total de 15 países, donde destacan Alemania como el mayor poblado de este grupo con más de 83 millones de habitantes, y Portugal con los datos poblacionales menores de este grupo con casi los 10.300.000 habitantes. Finalmente, y siendo el país más poblado de todo el continente, a la vez que es el único país con una población que ya supera los 100 millones de habitantes, se encuentra Rusia, con una población superior a los 144 millones de habitantes. A diferencia del continente americano, en Europa ningún país presenta una densidad inferior al habitante por kilómetro cuadrado, y solo 4 países registran densidades poblacionales inferiores a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado,
siendo Austria el país menos densamente poblado de todo el continente, con un poco más de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y Noruega el mayor de estos 4, con más de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. De entre 10 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado, en Europa hay actualmente 9 países que registran valores de densidad poblacional en este rango, donde Bielorrusia es el mayor densamente poblado de estos, con casi 45 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial, mientras que Finlandia presenta el valor de densidad relativamente menor de todos estos, con un poco más de 16 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie. Por su parte, Albania es el que mayor densidad poblacional registra de entre los 10 países que presentan densidades de entre 50 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, a la vez que Bulgaria es el menor densamente poblado de estos, con un poco más de 62 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial. A la vez y con una densidad superior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, en Europa actualmente se registran ya 19 países, de los cuales 15 presentan densidades poblacionales de entre 100 y 250 habitantes por cada kilómetro cuadrado de superficie, sobre la cual cada uno de estos países tiene injerencia, siendo Eslovenia el de la relativa menor densidad, con casi 103 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Liechtenstein arroja el valor más elevado de densidad de estos 15, con casi 240 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial. Por su parte, con valores de densidad superiores a los 250 habitantes por kilómetro cuadrado, en el continente europeo actualmente se registran 4 países, siendo Países Bajos el país mayor densamente poblado de este grupo, con un poco más de 422 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie, seguido de Bélgica, que registra una densidad de casi los 380 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. Finalmente, hay 7 países con una densidad superior a los 500 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales 3 sobrepasan los 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo Gibraltar el país más denso de todo el continente, con más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie. Como podemos observar, en Europa los países más densamente poblados no son precisamente los de mayor número poblacional, ya que los 3 países que registran densidades superiores a los 1.000 habitantes por kilómetro de superficie, ninguno ha llegado aún al millón de habitantes, por lo que su valor alto de densidad se debe principalmente a su extensión territorial, la cual, como se observa, es de las más pequeñas de todo el continente, contando con menos de 1.000 kilómetros cuadrados de superficie para la población que habita en estas naciones. En contraparte, Rusia, que es el país más habitado y que es el único que presenta una población por arriba de los 100 millones de habitantes, se encuentra como el tercer país menos denso, estando por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie. Por su parte, Alemania y Francia, que son el segundo y tercer país más poblado del viejo continente y cuyas extensiones territoriales se encuentran entre las 10 más altas de todo el continente, presentan densidades poblacionales superiores a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado en el caso de Francia y 200 en el caso de Alemania, situación que representa fielmente la importancia del crecimiento poblacional en la densidad que estos países presentan. Por último, está el significativo caso de Austria, que representa el caso de un país con poblaciones no muy altas, ya que es el noveno del continente con más de 25 millones de habitantes y que cuenta con la segunda superficie más alta, y en consecuencia es el país con la menor densidad de todo el continente, con solo un poco más de 3 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. Estos valores hablan y representan fielmente cómo el crecimiento poblacional, dado de una manera irracional, provoca, sobre todo en un mundo competitivo como el actual, una presión demasiado alta sobre los recursos que puede o debe haber en las diferentes naciones que conforman al llamado viejo continente, y sobre los cuales, independientemente del tipo de recursos que se hable, se da o se dará una competencia cada vez más feroz de parte de los individuos y sociedades que haya en estas naciones, y en particular en las más densamente pobladas, para acceder a los recursos ya sean naturales, tecnológicos, educativos, económicos y un muy largo etcétera.